Dios no abandona nunca a su iglesia. Entonces, la iglesia vive aun cuando un papa muera o desaparezca por renuncia o renuncia al papado. La iglesia sigue viviendo perfectamente porque está unida a Cristo. Jamás podrá faltar el sacerdocio en la iglesia, porque entonces desaparecería la iglesia tal cual Cristo la fundó. Ahora bien, el papa sí que puede faltar, porque faltando el papa sigue Cristo como cabeza, invisible, pero sigue como cabeza. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es el papa. La iglesia es la comunidad o el pueblo de fieles repartidos por el orbe. Faltando la cabeza visible, que no la invisible, porque Cristo sigue siendo cabeza de la iglesia sigue siendo perfectamente visible. Ningún hereje puede ser elegido papa y ningún papa puede caer en herejía. Lo que se ha visto después del Vaticano II o después de la muerte de su santidad Pío XII no se había visto nunca antes en la iglesia, que supuestos papas enseñen doctrinas contrarias a los papas anteriores y contrarias a la esencia misma de la iglesia, como es, por ejemplo, la herejía del ecumenismo. La iglesia, por lo tanto, jamás ha dicho que un papa esté impedido por Dios para incurrir en herejía. Al contrario, en virtud del libre albedrío, puede incurrir en herejía, puede enseñar el error voluntariamente, que eso es la herejía. Ahora bien, enseñando el error, renuncia a enseñar la verdad. Por lo tanto, está renunciando al papado y enseñando la herejía, cae del papado. Esa es la doctrina, la enseñanza infalible de la Iglesia. El papa no puede ser juzgado por nadie, como bien dice, a menos que se encuentre desviado de la fe. El que por nadie puede ser juzgado, sí que puede ser juzgado si se desvía de la fe. Está recogido en el decreto de Graciano, en el año ya 1140. El derecho divino por naturaleza es perpetuo y es irreformable. Y es permanente para siempre. Nadie puede cambiar el derecho divino. Los papas tienen que respetar el derecho divino. Ningún papa puede abolir ninguna cuestión de derecho divino. Ese derecho canónico, el de 1983, aprobado por Juan Pablo II, es un derecho canónico herético y contrario a la fe católica en un montón de cánones, pero en concreto en el momento en el que elimina también la figura de derecho divino de renuncia tácita, admitida por derecho, por apostatar o por faltar en la fe. Un obispo sabe perfectamente que la misión apostólica es predicar el evangelio y mantener el sacerdocio para la salvación de las almas. Pues, que me venga ahora un obispo y me diga que la iglesia no tiene que predicar, hombre, esto es una herejía porque es una negación de manera insistente y pertinaz. Si incurre en herejía, deja de ser papa. Cuando enseña la verdad, está asistido por el Espíritu Santo. En eso consiste la infalibilidad. En el momento que enseña un error de manera pública, con publicidad, delante de personas, ya es hereje. La elección de Juan XXIII fue nula porque era hereje antes de su elección. Y la de los sucesores a Juan XXIII son nulas también porque eran herejes desde antes de su elección. Entonces, no pudieron ser válidas esas elecciones, no pudieron ser válidas. En estos tiempos de confusión y apostasía, los católicos, para no ser engañados por el maligno, necesitamos instruirnos en el magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia, la de siempre. Merece la pena escuchar atentamente la enseñanza de don José C. Acero para comprender la realidad de la situación. El presente vídeo, bajo el título genérico de Abominación, tiene una segunda parte que trata sobre los vaticinios de algunos santos y apóstoles de nuestro Señor para la Iglesia en los últimos tiempos. No se la pierdan. Hemos estado hablando en el primer y el segundo vídeo sobre las herejías de los supuestos papas después de Pío XII. Especialmente nos habíamos centrado en la herejía del ecumenismo y cómo esta herejía atenta contra la nota esencial de la unidad de la Iglesia Católica. Y una vez que hemos observado todo esto, llegamos a la conclusión de que, lógicamente, un hereje no puede ser papa y de que después de su santidad Pío XII todos los elegidos han sido herejes y aún incluso antes de ser elegidos papas. Lo primero que uno se plantea, o la primera objeción que le plantean a uno, es cómo es posible que pueda existir una sede vacante tan prolongada en el tiempo, más de 50 o 60 años, actualmente llevamos 67. Y la gran mayoría de las personas objetan que una vacancia tan prolongada en la sede petrina supondría
supondría la destrucción de la Iglesia por la pérdida de la visibilidad. Pero claro, esto es una barbaridad, esto no es así. Además, otra cosa también que suelen decir es que, claro, Dios no puede abandonar a la Iglesia. Dios no abandona nunca a su Iglesia, por supuesto que no, faltaba más. De la misma manera que no abandonó nunca al pueblo de Israel hasta que se cumplieron las promesas en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, sin embargo, permitió que el pueblo de Israel, por ejemplo, pues fuese llevado al cautiverio a Babilonia durante 70 años. Y lo permitió, sin abandonar a su pueblo, permitió que el pueblo fuese atribulado y fuese llevado a un cautiverio. Dios no abandona a su Iglesia, y el hecho de que no haya romano pontífice por un periodo largo de vacancia en la sede petrina no quiere decir que se pierda la visibilidad de la Iglesia, porque la visibilidad de la Iglesia es una de las características, desde luego, de la Iglesia, una de las propiedades de la Iglesia, pero esa propiedad no afecta a que haya o no haya, no se ve afectada porque haya o no haya papa. El papa, al fin y al cabo, es la cabeza visible de la Iglesia, cabeza visible. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, la cabeza de la Iglesia es Cristo. Cristo es la cabeza invisible y por naturaleza, per se, es la cabeza de la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y por lo tanto su cabeza es Cristo. El Papa es el que hace las veces de Cristo en la tierra y por lo tanto es la cabeza visible de la Iglesia en la tierra, porque es el que hace las veces de Cristo y gobierna la Iglesia con el mismo poder de Cristo, con facultad o poder vicario. Por eso decimos que es el vicario de Cristo en la tierra, ¿no? Ahora bien, cuando un papa muere, la Iglesia no queda sin cabeza, la Iglesia no desaparece, ni desaparece la visibilidad de la Iglesia, porque la Iglesia sigue estando unida a Cristo, su cabeza. Entonces, la Iglesia vive aun cuando un papa muera, o desaparezca por renuncia o renuncia al papado, la Iglesia sigue viviendo perfectamente porque está unida a Cristo. Lo que no va a poder nunca faltar van a ser obispos, porque si faltasen obispos que tienen la plenitud del sacerdocio para transmitir el sacerdocio, la Iglesia desaparecería verdaderamente, porque la Iglesia fue fundada sobre el cimiento de los apóstoles. ¿Y qué es lo que reciben los apóstoles que transmiten para vivificar la Iglesia? El sacerdocio. Entonces, podemos decir efectivamente que la Iglesia fue fundada sobre el sacerdocio que Cristo transmite a los apóstoles. Tal es así que San Pío X nos recuerda en el Catecismo Mayor, en una de las preguntas, ¿y podría existir la Iglesia sin el sacerdocio? Y nos dice San Pío X que no, la Iglesia no puede existir sin el sacerdocio, a pesar de que precisamente los enemigos de la Iglesia, Satanás, continuamente a lo largo de la historia de la Iglesia ha atentado sobre todo contra el sacerdocio. Jamás podrá faltar el sacerdocio en la Iglesia, porque entonces desaparecería la Iglesia tal cual Cristo la fundó. Ahora bien, el Papa sí que puede faltar, porque faltando el Papa sigue Cristo como cabeza, invisible, pero sigue como cabeza, y de hecho el Papa ha faltado a lo largo de la historia de la Iglesia durante 260 ocasiones, 260 periodos de sede vacante. Ha habido periodos que han sido más largos que otros. El más largo fue el que hubo en el siglo XIII, del año 1268 al año 1272. Fueron 3 años y 4 meses sin Papa hasta que se llegó a la elección y la aceptación, la coronación del que sería su santidad, el beato Gregorio X. Porque falte el Papa, no se ve afectada la visibilidad de la Iglesia. ¿Por qué? Porque además, ¿qué es la Iglesia? La Iglesia no es el Papa. La Iglesia, como bien dijimos en un vídeo anterior, y nos lo define San Agustín y la misma Iglesia en el Concilio de Trento, en el Catecismo Romano, la Iglesia es la comunidad o el pueblo de fieles repartidos por el orbe. ¿Fieles a qué? Fieles a la doctrina revelada, al depósito de la fe entregado por Cristo a sus apóstoles, fieles a la fe, fieles a la doctrina, que mantienen lógicamente una unidad en los sacramentos y en el gobierno, pero la unidad en los sacramentos y en el gobierno se basa en la fidelidad a la doctrina, porque yo acepto la doctrina y soy fiel a la doctrina, sé que Pedro es cabeza, sé que Pedro es piedra, sé que Pedro es el vínculo de la unidad, porque yo acepto la doctrina y soy fiel a la doctrina, sé que existen 7 sacramentos y sé que debo recibir los sacramentos para la salvación. Pues todo eso es en base, lógicamente, a la fidelidad de la doctrina. Bien, si la Iglesia es, por lo tanto, el pueblo fiel repartido por el orbe, faltando la cabeza visible, que no la invisible, porque Cristo sigue siendo cabeza de la Iglesia sigue siendo perfectamente visible. O sea, la visibilidad, la propiedad de visibilidad de la Iglesia no se ve afectada por la carencia de un papa.
Que las vacancia ha sido muy prolongada. Actualmente vamos, como hemos dicho, ya por 67 años, desde 1958 hasta actualmente pues estamos en 2025, 67 años. Bien, esto no afecta a la visibilidad porque sigue habiendo fieles a la doctrina por todo el orbe, y entonces la Iglesia, que por institución divina está formada por dos cuerpos o por dos partes, básicamente la Iglesia docente, la que enseña, sucesora de los apóstoles, y la Iglesia discente, la que es enseñada. Mientras haya Iglesia docente y Iglesia discente, es decir, mientras haya obispos y laicos fieles sometidos a esos obispos, la Iglesia sigue existiendo y sigue siendo visible. Y sigue siendo visible en las personas que son fieles a la Iglesia. Por lo tanto, vuelvo a repetir, la carencia de un papa no afecta a la visibilidad de la Iglesia y no afecta, por lo tanto, a la vida de la Iglesia en cuanto que tal. Y Dios nuestro Señor puede permitir, no ha abandonado a la Iglesia, pero puede permitir que se pase por una gran tribulación, como pasó el pueblo de Israel, sin que él lo abandonase cuando estuvo en el cautiverio de Babilonia. Y no debemos asustarnos por esto, porque precisamente ya nuestro Señor, tanto en los evangelios de San Mateo y de San Marcos, como por ejemplo luego San Pablo y algunos apóstoles más, nos hablan precisamente de una gran apostasía y de alguna manera nos vienen ya previniendo y nos avisan que al final de los tiempos habrá una gran turbación, que todo indica que será precisamente pues como la que estamos viviendo a día de hoy, porque habrá una gran sede vacante o una sede usurpada, como vamos a ver a continuación. Lo que no podemos aceptar bajo ningún concepto es que un hereje pueda ser papa. Los herejes están fuera de la Iglesia. Esto es lo que nos han dicho siempre la Iglesia. ¿Quién está fuera de la Iglesia? Los herejes cismáticos apóstatas y los excomulgados. Por lo tanto, los que están fuera del cuerpo místico no pueden pertenecer al cuerpo y no pueden ser cabeza del cuerpo quien no pertenece al cuerpo, porque por definición los herejes pues están fuera de la Iglesia, porque no son fieles a la doctrina, porque no aceptan precisamente la doctrina revelada. Y esto es así como que afecta también a los papas. Ningún hereje puede ser elegido papa y ningún papa puede caer en herejía. Ahora bien, que un papa no pueda caer en herejía no quiere decir que esté impedido por Dios para caer en herejía, porque la herejía primeramente es un pecado y luego es un delito. Pecado cuando la herejía es la negación de una verdad, ¿no?, que se debe creer, de una verdad que debe ser creída con fe divina y católica. Por lo tanto, si yo niego en mi interior, niego una verdad, estoy cometiendo pecado de herejía. Es pecado y es pecado mortal. Ahora bien, cuando yo eso que niego en mi interior lo exteriorizo, lo saco al exterior y lo doy a entender a las personas y enseño a las personas esa negación, entonces estoy cometiendo ya un delito de herejía, porque hay que distinguir entre pecado y delito. Pecado es la infracción de la ley divina, o sea, es la desobediencia a la voluntad y leyes divinas. Eso es pecado. Los pensamientos impuros consentidos, por ejemplo, son pecado. Sin embargo, no son delito, porque el delito es la infracción en el fuero externo, la infracción de la ley en el fuero externo, ¿no?, cuando ya infringimos la ley afectando a otras personas. Eso ya es delito. Un pensamiento de ira o el deseo de iracundo de matar a alguien, pues será pecado mortal. Pero si yo, además, pero nadie me puede juzgar por ello, eso no es un delito, pero si yo además ese deseo lo pongo en práctica y termino ejecutando el deseo de manera externa, matando a una persona, entonces estoy cometiendo un delito. Hay que distinguir, por lo tanto, entre pecado y delito. Bien, la herejía, que es pecado y es delito, cuando se hace público, Dios no puede impedir a un papa que voluntariamente incurra en herejía, es decir, que cometa un pecado y un delito, porque si Dios impidiera a un papa pecar, entonces estaría violando el dogma del libre albedrío, y es que todos los seres humanos tenemos libre albedrío, voluntad, para acercarnos a Dios o para alejarnos de Él. Pues, si por un pecado yo quiero alejarme de Dios, siendo papa, Dios no me lo puede impedir como tal, por muy asistido que esté del Espíritu Santo. A día de hoy, y sobre todo después del Vaticano II, muchas personas defienden que el Papa está impedido por Dios, porque como está asistido por el Espíritu Santo, pues Dios le impide incurrir en herejía. No, Dios asiste al Papa, el Espíritu Santo asiste al Papa para enseñar la verdad, de manera que cuando enseña la verdad, la enseña de manera infalible, no cae, o sea, no se equivoca enseñando la verdad. Cuando enseña la verdad, la enseña infaliblemente. En eso consiste la infalibilidad. Ahora bien, si un papa conscientemente quisiera enseñar el error, Dios no le puede impedir. ¿Qué es lo que pasa? Pues que deja de ser papa enseñando el error. ¿Por qué? Porque la finalidad del papa es
confirmar, es enseñar la verdad. Y es que lo que se ha visto después del Vaticano II o después de la muerte de su santidad Pío XII, no se había visto nunca antes en la Iglesia, que supuestos papas enseñen doctrinas contrarias a los papas anteriores y contrarias a la esencia misma de la Iglesia, como es, por ejemplo, la herejía del ecumenismo. Esto no se había visto nunca en la historia de la Iglesia. A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido papas que han sido más o menos réprobos en su vida, que han sido más o menos virtuosos, desde luego que sí. Ha habido papas que incluso han llegado al papado por ambiciones personales y ambiciones políticas y que no eran precisamente santos, pero eso no ha afectado a la infalibilidad, eso no ha afectado precisamente a su oficio como papa. De hecho, podemos afirmar efectivamente con la Iglesia que todos los papas hasta la muerte de su santidad Pío XII han sido buenos papas. Todos han sido buenos papas, porque lo que hace que algo sea bueno o malo, y esto es de filosofía elemental, nos lo recuerda Aristóteles y muchísimos filósofos, lo que hace que algo sea bueno o malo es que cumpla la finalidad que le es propia con mayor o menor perfección. Por ejemplo, un cuchillo será mejor cuchillo cuanto mejor cumpla con la propiedad, con la finalidad que le es propia. ¿Cuál es la finalidad del cuchillo? Cortar. Pues si un cuchillo, yo tengo un cuchillo con un mango de madera astillado, con los remaches medio caídos, pero que está muy bien afilado y soy capaz de cortar el papel con ese cuchillo, pues ese cuchillo es bueno. Es un cuchillo feo, pero es un cuchillo bueno. Porque una cosa es la belleza y otra cosa es la bondad. Son cuestiones o características distintas. Es un cuchillo feo, pero es bueno. Sin embargo, si yo tengo un cuchillo de ceremonia, de oro, con una funda, con el mango, con incrustaciones, con piedras preciosas, pero resulta que no está afilado y no corta ni siquiera una tarta nupcial, pues claro, eso no es un buen cuchillo, es un cuchillo bonito, pero es un mal cuchillo. ¿Por qué? Porque la finalidad del cuchillo es cortar, no ser bonito. Con los papas pasa lo mismo. La finalidad de los papas no es ser santos. Ser santo es la finalidad de todos los seres humanos, básicamente, y sobre todo de todos los bautizados, lógicamente, de todos los cristianos. Dios, Cristo nuestro Señor nos dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y esto es un mandamiento que nos da a todos los cristianos. Todos tenemos que ser perfectos, es decir, todos estamos llamados a la salvación y todos debemos procurar la salvación por medio de la perfección. Todos tenemos que salvarnos y ser santos. Ahora bien, dentro de todos los cristianos hay una persona, que es el Papa, que tiene una finalidad propia que le es solo y exclusiva de él. ¿Cuál es la finalidad del Papa? Confirmar en la fe, porque Cristo le dijo a San Pedro, precisamente en el cenáculo, cuando le dice, yo he rezado por ti para que tu fe no caiga, y le concede la infalibilidad, inmediatamente le dice, cuando vuelvas, porque me vas a traicionar, se lo acabo de decir hace un momento, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos en la fe. Este es el mandato que le da a Pedro ya como papa, bueno, como todavía no era papa, pero después de haberle dado la infalibilidad, le da el mandato de confirmar. ¿Cuándo lo instaura ya en papa definitivamente, por así decirlo, en vicario? Pues cuando Cristo marcha de la tierra, porque estando Cristo aquí en la tierra, no necesita que nadie gobierne con poder vicario en su presencia. Mientras esté Cristo, es Cristo quien gobierna la Iglesia. Ahora, cuando Cristo marcha, cuando asciende a los cielos, es cuando ya deja a su vicario. Es precisamente antes de ascender cuando le hace la triple pregunta con la triple confesión a San Pedro, ¿me amas? Sí te amo. ¿Me amas? Sí te amo. ¿Me amas? Sí te amo. Yo soy, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y entonces Cristo le dice a San Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Corderos y ovejas. Por corderos y ovejas entendemos las dos partes de la Iglesia. Corderos son los que gobiernan el rebaño, porque el cordero es el que lleva la voz cantante dentro del rebaño. Los corderos son, por lo tanto, los obispos y sus sucesores, los apóstoles y sus sucesores, y las ovejas son el resto del rebaño, es decir, apacienta a la iglesia docente, apacienta a la iglesia discente, apacienta a toda la iglesia. Ahí es cuando ya verdaderamente le da el poder de jurisdicción universal, que es lo que le hace propiamente Papa, lo que le hace vicario de Cristo en la tierra, en el momento en el que Cristo ascienda a los cielos y ya no está para gobernar aquí en la tierra. Por lo tanto, la finalidad del Papa es gobernar en base para la salvación, confirmando en la fe, confirmar en la fe. Ningún Papa, hasta la muerte de su santidad Pío XII, absolutamente ninguno, ha dejado de confirmar en la fe. Podrían ser menos santos, bien, pero es que ser santo no es la finalidad del Papa, es la finalidad de todo cristiano. Podrían ser menos santos, podrían ser más réprobos, pero ninguno dejó de confirmar en la fe, porque ante todo, lo que no eran tontos.
porque por muy réprobos que fueran, por mucho que hubieran tenido intenciones personales y políticas para llegar al papado y hayan hecho mil triquiñuelas para llegar al papado, pero ellos sabían perfectamente que aquello que tanto les había costado conseguir, si cometían una herejía lo iban a perder porque se les iba a echar encima a todo el mundo. Claro, es que esto lo ha tenido la Iglesia en cuenta desde siempre, desde que la Iglesia es Iglesia. O sea, lo que se hace ahora, después del Vaticano II, de intentar justificar las herejías de los supuestos papas, diciendo que es papa, el papa es solamente infalible cuando habla es cátedra en el magisterio extraordinario y solemne. Claro, como ningún papa después de Pío XII, de proclamar Pío XII el dogma de la Asunción, ha hablado en magisterio solemne extraordinario, y el Vaticano II, por voluntad tanto de Juan XXIII como de Pablo VI, no es un concilio dogmático, sino un concilio meramente pastoral, y vale, pues no hay magisterio extraordinario solemne, por lo tanto, como solamente son infalibles en el magisterio extraordinario, pueden decir todas las herejías que quieran en el magisterio ordinario y todas las barbaridades que quieran. Y así llegamos al caso de que incluso hay personas a día de hoy que niegan, por ejemplo, que los documentos de Francisco sean incluso magisterio. No, no es magisterio, o sea, son documentos de un supuesto papa, firmados por el supuesto papa, en los que está enseñando novedades, pero no son magisterio. Pues entonces, si no es magisterio, ¿qué es? Pero intentan salvar como sea la infalibilidad a toda costa. Bien, a ver, la infalibilidad es, como hemos dicho antes, consiste en que el papa es infalible enseñando la verdad, pero no quiere decir que el papa esté impedido para enseñar el error. Y quien enseña el error renuncia a enseñar la verdad, porque el error es lo contrario a la verdad. Pues si la finalidad del papa es enseñar la verdad, y él sabe que tiene que enseñar la verdad, pero no enseña la verdad, sino que enseña el error voluntariamente, enseñando el error por los hechos, está renunciando a enseñar la verdad tácitamente, de manera implícita. En el momento en el que se renuncia a enseñar la verdad, se pierde el cargo de enseñar la verdad, que es el cargo del papado. Entonces, se cae del papado, de manera que el que enseña el error, el que enseña la herejía, no es el papa, sino el renunciante al papado, porque no será que primero enseñe la herejía y luego caiga del papado, sino que enseñando la herejía cae del papado de manera simultánea. Por lo tanto, el que enseña la herejía no es el papa, sino el renunciante al papado. Y esto lo ha tenido la Iglesia muy claro siempre, muy claro. Así, por ejemplo, podemos ver, si leemos el capítulo 30 del Tratado de Romano Pontífice de San Roberto Belarmino, cardenal y doctor de la Iglesia, donde nos enseña que efectivamente un papa que incurre en herejía deja de ser papa. San Roberto Belarmino precisamente nos cita un hecho muy curioso, y es que en el octavo concilio ecuménico, que era el cuarto concilio de Constantinopla, en el año 869-870, concilio convocado por su santidad Adriano II. Todo concilio ecuménico, por definición, es dogmático porque se reúne para hablar cuestiones de fe, y la Iglesia, así la Iglesia como el Papa, son infalibles en la fe y en la moral. En el concilio octavo, como digo, ecuménico o cuarto de Constantinopla, año 869, en el acta 7, que se recitan las actas del concilio romano convocado por su santidad Adriano II un año antes, en el año 868. En esas actas se contiene la siguiente afirmación: el Papa Honorio parecía ser legalmente anatematizado porque había sido convicto de herejía, la única razón por la que es lícito que los inferiores juzguen a los superiores. Esto es lo que aparece en las actas del concilio, en el acta número 7 del cuarto concilio constantinopolitano, aprobado por su santidad Adriano II. En cuanto al tema del Papa Honorio, lo dejaremos para otro vídeo, porque en uno de los futuros vídeos defenderemos la integridad de todos los papas en cuestión de fe y de moral, y Honorio efectivamente no fue hereje, ni mucho menos. Lo que pasa es que el Papa Adriano se equivocó en el sentido de que fue engañado por las actas falsificadas del concilio tercero de Constantinopla, que es el concilio donde supuestamente se anatematizó al Papa Honorio en el año 680. Sin embargo, estas actas, que la copia original romana se perdió, llegaron a Roma después unas actas de Oriente que fueron falsificadas, donde se introdujo el nombre del Papa Honorio, pero el Papa Honorio no fue nunca anatematizado, ni mucho menos. Aquí el mismo San Roberto Belarmino nos dice que aquí debe señalarse el hecho de que, si bien es probable que Honorio no fuera hereje y que el Papa Adriano fuera engañado por copias corruptas del sexto concilio ecuménico, es decir, el concilio de Constantinopla III del año 680, que falsamente consideraban que Honorio era un hereje, no podemos negar que Adriano II, junto con el concilio romano,
y todo el concilio octavo ecuménico sintieron que en caso de herejía, un pontífice romano puede ser juzgado, lógicamente, indistintamente de que el Papa Honorio, el Papa Adriano II, fuese engañado sobre el anatema al Papa Honorio. El hecho es que tanto Adriano como el concilio local romano y el concilio ecuménico de Constantinopla IV admitían, sin ningún tipo de dudas, que en caso de herejía un pontífice romano puede ser juzgado. Luego, la Iglesia jamás ha enseñado que un romano pontífice no pueda incurrir en herejía. Es que, como decimos, incurriendo en herejía, cayendo en herejía, cae del papado. Y el que enseña la herejía es el renunciante al papado, pero no el papa. Pero el hecho de que pueda caer en herejía, jamás la Iglesia lo ha negado. Vemos además también algún caso más a lo largo de la historia de la Iglesia, como por ejemplo a finales del siglo XIII y principios del XIV, su santidad Bonifacio VIII, el que proclamó la bula Unam Santam, por la que dice que fuera de la Iglesia no hay salvación y que es de necesidad de toda criatura estar sometido al romano pontífice para la salvación. Su santidad Bonifacio VIII reinó desde 1294 a 1303. Bien, pues Felipe IV el Hermoso, rey de Francia, con el que estaba en pugna, porque el rey francés quería de alguna manera subyugar a la Iglesia católica dentro de Francia. Entonces, bueno, pues estuvieron en pugna hasta el punto de que su santidad Bonifacio VIII incluso lo llegó a excomulgar. El rey Felipe IV, para intentar quitarse al Papa de en medio, lo que hizo fue acusarlo de herejía. Claro, sabía que era la única excusa que podía utilizar para intentar eliminar al Papa y poner a otro, porque sabían perfectamente que un papa que incurre en herejía deja de ser papa. Y pocos años después, en menos de 30 años, su santidad Juan XXII gobernó la Iglesia desde 1316 a 1334, su santidad Juan XXII, que se tuvo que enfrentar con Luis IV de Baviera, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y estaban enfrentados sobre todo por cuestiones de las investiduras, la famosa querella de las investiduras. Precisamente, Luis IV intentó quitar de en medio a Juan XXII acusándolo de herejía. Y hubo algunos cardenales que le secundaban, con los cuales convocó un cónclave y eligieron a un antipapa llamado Nicolás V. Nicolás V en un año o poco menos o poco más renunció y volvió a la comunión con su santidad Juan XXII. Pero la Iglesia entera no aceptó las acusaciones del emperador. Ahora bien, si el emperador, tanto Luis IV de Baviera o el rey Felipe IV de Francia, intentaron quitar de en medio a los romanos pontífices que le eran hostiles a sus intereses y lo intentaron hacer acusándolo de herejía, es porque efectivamente todo el mundo sabía perfectamente que si un papa incurre en herejía, pierde el papado. Por eso, a lo largo de la historia vemos casos en los cuales algunos reyes que se han enfrentado a romanos pontífices los han intentado acusar de herejía para, de alguna forma, quitarlos del papado. La Iglesia, por lo tanto, jamás ha dicho que un papa esté impedido por Dios para incurrir en herejía. Al contrario, en virtud del libre albedrío, puede incurrir en herejía, puede enseñar el error voluntariamente, que eso es la herejía. Ahora bien, enseñando el error, renuncia a enseñar la verdad. Por lo tanto, al enseñar el error, al enseñar una herejía, está renunciando al papado y enseñando la herejía, cae del papado. Esa es la doctrina, la enseñanza infalible de la Iglesia, como veremos a continuación. Hasta ahora he nombrado, y con eso serían más que suficientes, a su santidad Adriano II con el concilio romano y el concilio ecuménico IV de Constantinopla. Digo que sería más que suficiente, ¿por qué? Porque nos enseña su santidad San Pío X en el Catecismo Mayor de Trento, de San Pío X, cuando nos habla de la revelación pública está en dos pilares, en dos continentes, la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. ¿Dónde se condensa, dónde está la Sagrada Escritura? Pues ya sabemos todos, al final, la tradición escrita, pues en las Sagradas Escrituras, en la Sagrada Biblia. ¿Dónde se contiene la tradición oral o tradición apostólica? Y nos dice San Pío X en el Catecismo Mayor, en las enseñanzas de los concilios ecuménicos aprobados por el Papa, en las enseñanzas de los padres de la Iglesia, en las enseñanzas de los papas, documentos de la Santa Sede, enseñanzas de los papas,
y usos y costumbres de la liturgia católica. Esos 4 son los recipientes de la tradición apostólica, de la tradición oral. Acabo de nombrar un concilio ecuménico como es el concilio octavo ecuménico o cuarto de Constantinopla, año 869. Es un concilio dogmático y, por lo tanto, en las enseñanzas de ese concilio, en lo que atienden a la fe y a la moral, son infalibles. Por lo tanto, si en el concilio octavo ecuménico, cuarto de Constantinopla, se nos dice que el Papa puede ser juzgado en caso de herejía, es porque si comete una herejía puede ser juzgado, por lo tanto es inferior y lógicamente pierde el papado. Y además hemos nombrado también el Concilio Romano del año 868, convocado también por el mismo Papa. Por lo tanto, estamos hablando de enseñanzas de un romano pontífice, de un concilio ecuménico, un concilio más local. Estamos hablando, por lo tanto, de tradición apostólica, de tradición oral. Estamos hablando de revelación pública. Estamos hablando de verdad revelada por Dios. Los papas, si caen en herejía, pierden el papado. Y a continuación vamos a ver, además, ahora algunos ejemplos más. Por ejemplo, en el decreto de Graciano, en el derecho canónico, en 1140, el derecho canónico, a lo largo de la historia de la Iglesia, pues ha ido compilando de diferentes maneras, ¿no? Hasta 1140 no existía un libro como tenemos hoy en día, el Código de Derecho Canónico, donde están todos los cánones. No. Los cánones para gobernar la Iglesia estaban repartidos por todos los concilios ecuménicos y concilios locales a lo largo de la historia, por las decretales de los papas, etcétera, etcétera. Pues claro, en 1140 ser canonista era verdaderamente un trabajo ímprobo, porque no tenías un documento para aprender, tenías que tener una biblioteca entera. Y para ejecutar de alguna forma los abogados, los canonistas de la Iglesia, para ejercer el derecho canónico, pues era algo bastante complejo. Entonces, hay un monje que se llama Graciano, que era profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Bolonia, y en 1140, para poder facilitar la enseñanza del derecho canónico a sus alumnos, pues se le ocurrió la genial idea de coger todo el derecho canónico del primer milenio de la historia de la Iglesia, hasta 1140, y compilarlo en un volumen que él llamó la Concordia de Cánones Discordantes. Concordia de Cánones Discordantes, porque intentaba además explicar la concordia en cánones que son aparentemente discordantes entre sí, pero que no lo son. A este volumen llamado Concordia de Cánones Discordantes, posteriormente se le conoce, precisamente por el nombre del autor, el decreto de Graciano. Bien, el decreto de Graciano es el primer volumen, la primera compilación del derecho canónico en la historia de la Iglesia y sobre todo en Occidente, en la Iglesia latina. En el decreto de Graciano, en la primera parte del decreto de Graciano, que está dividida en distinciones, en la distinción 40, tercera parte de la distinción 40, en el canon si papa, así es como empieza el canon si papa, nos dice lo siguiente. En latín dice quiacuntos ipse judicaturus anemines judicandus. ¿Qué quiere decir eso? Aquel que va a juzgar a todos, por nadie puede ser juzgado. Y continúa diciendo, porque el Papa efectivamente no puede ser juzgado por nadie, pero continúa diciendo, ni si deprehendatur a fide debius, a menos que se encuentre desviado de la fe. Es decir, Graciano no se inventa este canon. Graciano lo único que hace es recoger los cánones del primer milenio de la historia de la Iglesia. Esto es un canon muy antiguo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el Papa no puede ser juzgado por nadie, como bien dice, a menos que se encuentre desviado de la fe. ¿Por qué? Porque un Papa que se desvía de la fe, es decir, si está admitiendo la posibilidad de que se desvíe de la fe, es porque la Iglesia no ha enseñado nunca ni ha creído que un Papa esté impedido por Dios para desviarse de la fe. Esto está muy claro desde los primeros tiempos de la historia de la Iglesia. Si se encuentra desviado de la fe, puede ser juzgado, pero ¿cómo puede ser que el que no puede ser juzgado por nadie pueda ser juzgado al desviarse de la fe? Pues muy sencillo, porque al desviarse de la fe se desvía del oficio que le es propio, que es el de enseñar y confirmar en la verdad, y entonces, renunciando a enseñar y confirmar la verdad, por medio de la enseñanza del error, se pierde el papado y se convierte en un inferior, y ahí sí puede ser juzgado por la Iglesia. Por eso, el que por nadie puede ser juzgado, sí que puede ser juzgado si es desviado, si se desvía de la fe. Está recogido en el decreto de Graciano, como digo, en el año ya 1140. Pero es que 60, 70 años después, su santidad, el Papa Inocencio III, que reinó en la Iglesia desde finales del siglo XII a principios del XIII, 1198-1216, en un sermón llamado In consecratione Pontificis Maximi, en la consagración del Pontífice Máximo,
hablando sobre el Papa, su santidad Inocencio III, nos dice: la fe es a mí tan necesaria, se está refiriendo a él como Papa, claro, la fe es a mí tan necesaria hasta tal punto que teniendo solo a Dios como juez de los demás pecados, podría ser juzgado por la Iglesia solo por el pecado cometido en la fe. Y continúa diciendo: porque el que no cree ya ha sido juzgado, y aquí está citando a Cristo nuestro Señor, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 17-18. Porque el que no cree ya ha sido juzgado. Claro, efectivamente, Inocencio III nos vuelve a enseñar que un papa que se desvía de la fe puede ser juzgado. ¿Por qué? Porque al desviarse de la fe deja de ser papa, deja de ser instancia suprema, porque si pudiera ser juzgado siendo instancia suprema, entonces no sería instancia suprema. Pero claro, deja de ser instancia suprema al desviarse de la fe, y entonces se convierte en un inferior y ahora sí puede ser juzgado por la Iglesia. 3 siglos después, en 1559, su santidad Paulo IV, en la bula Cum ex apostolatus officio, en la que nos enseña que los herejes pierden toda jurisdicción sin necesidad de juicio por parte de la Iglesia, y lo enseña además y lo define de manera dogmática, porque en el párrafo 3 de esta bula, su santidad Paulo IV usa el término definimos. Solamente se pueden definir las cuestiones de fe. Las cuestiones de derecho se mandan, pero no se definen. Se abrogan, se derogan o lo que sea, pero no se definen. Solamente se puede definir lo que es propio, cuestiones de fe. Entonces, aquí Pablo IV, en el párrafo 3, nos dice: y definimos, ¿qué definimos? Que quien se ha encontrado desviado de la fe vaca de sus jurisdicciones. Dice expresamente en el párrafo número 3, aquellos que hubiesen sido sorprendidos o hubiesen confesado o fuesen convictos de haberse desviado de la fe católica, o de haber caído en herejía, o de haber incurrido en cisma, o de haberlos suscitado o cometido, es decir, aquellos que suscitan o cometen la herejía, al igual que los herejes, quedarán privados también por esta misma causa, sin necesidad ninguna de instrucción de derecho o de hecho de sus jerarquías, es decir, pierden toda jurisdicción. Los herejes o aquellos que promueven y suscitan la herejía, el cisma o la apostasía, sin necesidad de instrucción por parte de la Iglesia, de derecho ni de hecho. O sea, no hace falta que nadie los juzgue. Y esto es una definición dogmática del Papa Pablo IV, en la bula Cum ex apostolatus officio. O sea, no necesita que la Iglesia, no necesita un hereje ser juzgado por la Iglesia para ser hereje. Es que vamos a ver, de la misma manera que quien roba es un ladrón y no hace falta que un juez diga que es un ladrón, el juez en todo caso castigará el delito, pero no dice que el ladrón es ladrón es el que roba. Ladrón es el que roba. Entonces, si alguien, por ejemplo, con una cámara de vigilancia pilla a un empleado robando dinero de la caja, no hace falta que ese empleado sea denunciado para ser considerado un ladrón. O sea, es ladrón porque ha robado. Ladrón es el que roba, no el que dice la ley que ha robado. No, ladrón es el que roba. Y luego ya la ley lo juzgará. De la misma manera pasa con los herejes. Hereje es el que dice, niega una verdad o la pone en duda, pero no el que la Iglesia dice después de haberlo juzgado que es hereje. No, es que esto no lo ha enseñado nunca la Iglesia. Y lo estamos viendo ahora mismo aquí con la bula, en la bula Cum ex apostolatus officio de su santidad Pablo IV. O sea, el hereje, sin necesidad de instrucción de la Iglesia, pierde su jurisdicción. ¿Por qué? Pues por lo que ya hemos dicho antes, porque aquel que, teniendo que enseñar la verdad, enseña el error, renuncia a enseñar la verdad. Por eso no necesita. ¿Cómo se puede perder un oficio? ¿Cómo se puede perder un oficio? Por juicio, porque se ha depuesto por una instancia superior. El Papa no tiene instancia superior, por lo tanto no puede ser depuesto. O por renuncia, entre otras cosas, ¿no? El Papa, la única forma que hay de perder el papado es la renuncia o la muerte, nada más, porque no puede ser juzgado por nadie. Bien, pero es que la renuncia puede ser de manera expresa. Yo renuncio al papado, pues como hizo su santidad, el último en renunciar fue su santidad Celestino V, a finales del siglo XIII. Fue el último en renunciar de manera expresa. Bien, puedo renunciar expresamente, o puedo renunciar, es decir, por escrito, delante de testigos, ante notario, o puedo renunciar de manera implícita, es decir, por hechos. Yo puedo renunciar por palabras o por obras, por palabras o por hechos. Por hechos implícitos que son contrarios al oficio. Por eso, por cometer esos hechos, se pierde el oficio por renuncia,
porque el que sabe que hace lo contrario a lo que tiene que hacer está renunciando a hacer lo que debe hacer. Esto es lo que luego el derecho canónico de 1917, que recoge la bula Cunes Apostolatus Officio, en el canon 188, número cuarto, nos dice, efectivamente, recogiendo toda esta doctrina, que en virtud de renuncia tácita, es decir, renuncia implícita por los hechos, la renuncia tácita es la renuncia que va implícita en los hechos contrarios a la esencia del oficio. En virtud de renuncia tácita admitida por el mismo derecho, vacan, es decir, caen, vacan ipso facto, sin ninguna declaración de cualesquiera oficios, si el clérigo, y nos vamos al punto cuarto, dice, apostata públicamente de la fe. En latín expresamente dice, a fide católica publice defecerit, es decir, si cae públicamente de la fe, si cae públicamente de la fe. Hay tres formas de caer. Se puede caer de manera parcial, cuando uno niega una verdad. Se puede caer de manera total, apartándome de la fe, por la apostasía. Manera parcial, herejía. Manera total, apostasía. O apartándose del vínculo de la unidad en la fe, que es el Papa, el cisma. Esas son las tres formas de apartarse, de caer en la fe, o de apostatar, como dice aquí. Lo que pasa es que el término apostatar igual nos puede confundir, ¿no? En latín es mucho más explícito. Nos dice a fide católica publice defecerit, es decir, cayera, faltara públicamente a la fe. Un déficit es una falta de algo. Un defecerit, déficit viene de deficio, y del verbo deficio, y defecerit, por lo tanto, es faltar, el que falta públicamente a la fe, el que le falta públicamente a la fe. Esto está recogido en el Derecho Canónico 1917. Hay algunos tradicionalistas y conservadores que dicen que la bula Cunes Apostolatus Officio fue abolida por el derecho canónico de 1917, pero esto es una falacia. Esto es una falacia, es una mentira grandísima, porque el Código de Derecho Canónico de 1917 fue codificado por una comisión que creó su santidad el Papa San Pío X, cuyo secretario de la comisión era el cardenal Pietro Gasparri. Y el secretario de Pietro Gasparri, la mano derecha, secretario del secretario, era el presbítero Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII. Bien, bueno, pues el cardenal Pietro Gasparri, después de publicarse en 1917 el Código de Derecho Canónico, él, que había estado en la comisión, que era el secretario de la comisión, y que sabía todos los documentos que se habían incluido en el derecho canónico, escribe el Codex Juris Canonicis Fontes, es decir, las fuentes del Código de Derecho Canónico, las fuentes de las que bebe, es decir, todos los documentos que están incluidos en el derecho canónico. Bueno, pues en el primer volumen de las fuentes del cardenal Gasparri, de las fuentes, en el primer volumen nos encontramos efectivamente que aparece la bula Cunes Apostolatus Officio, bulas de Paulo IV, en el número 94 en el índice. Si nos vamos al índice de las fuentes del primer volumen, nos vamos a encontrar que en el número 24 está la bula Cunes Apostolatus Officio del 15 de febrero de 1559, bula de su santidad Paulo IV. Por lo tanto, la bula fue incluida, no fue abolida por el Código de Derecho Canónico. Y aquí vemos en el canon 188, hay más de 15, más de una quincena de cánones repartidas por todo el derecho canónico que recogen la enseñanza de la bula Cunes Apostolatus Officio. Pero en concreto el canon 188, número cuarto, es el que recoge más plena y perfectamente la doctrina del Papa. Porque el Papa nos dice, Pablo IV nos dice que los herejes quedan privados de la jurisdicción sin necesidad de ninguna instrucción de derecho y de hecho, y el canon 188, número cuarto, nos dice que, en virtud de renuncia tácita admitida por el mismo derecho, vacan ipso facto, sin ninguna declaración, cualesquiera que sean los oficios, si el clérigo falta públicamente a la fe católica. El papado es un oficio clerical, porque el papado no es un sacramento, el papado no imprime carácter, el papado se puede perder, y de hecho se pierde con la muerte o con la renuncia, como acabo de decir hace un momento. Entonces, el papado es un oficio, el mayor de todos dentro de la Iglesia, el primero y el principal, pero es un oficio. Aquí no se hace ninguna excepción, se está diciendo que sea cual sea el clérigo, cualesquiera oficios, se pierde, vacan, ipso facto, por caer en la fe. Es decir, la bula Cunes Apostolatus Officio está incluida en el derecho canónico de 1917. Claro, es que no puede ser de otra manera porque es que es una bula dogmática, porque el Papa define, y cuando las definiciones o las cuestiones de fe afectan o se reflejan en el derecho canónico, se reflejan en lo que llamamos el derecho divino, porque el derecho canónico abarca el derecho divino, que es aquel que emana directamente de Dios, y el derecho humano, que es el que emana de los hombres. El derecho divino, por naturaleza, como en Dios no hay movimiento, no hay mutación, no hay cambio, no hay tiempo, el derecho divino por naturaleza es perpetuo y es irreformable.
y es permanente para siempre. Nadie puede cambiar el derecho divino. Los papas tienen que respetar el derecho divino. Ningún papa puede abolir ninguna cuestión de derecho divino. Sin embargo, el derecho humano que es el de los papas y el de la Iglesia, el derecho humano, como tiene en sí a los hombres por fuente y por origen, por naturaleza el derecho humano, es mutable y es susceptible a cambios, a derogaciones, aboliciones, etcétera, etcétera. Pero no así el derecho divino. Y aquí estamos viendo que, por lo tanto, que un hereje pierda la jurisdicción es una figura de derecho divino porque está definida como cuestión de fe por el Papa, implicando ahí su infalibilidad papal por Pablo IV, y está recogida luego en el derecho canónico dentro de lo que es una figura que llamamos de derecho divino. La figura de derecho divino es esa renuncia tácita, es decir, que quedan privados sin necesidad de instrucción. ¿Cómo se puede quedar privado de la jurisdicción sin necesidad de instrucción? Porque yo pierdo la jurisdicción, la pierdo por voluntad, porque yo renuncio. Como hemos dicho antes, puedo renunciar expresamente o puedo por palabra o puedo renunciar implícitamente por obras. Hay dos formas de renunciar. Entonces, la renuncia tácita es una figura de derecho divino que no puede ser abolida. Por cierto, el Código de 1983 la abole, lo cual precisamente es ir en contra del derecho divino, es ir en contra de la verdad definida por la Iglesia y, por lo tanto, eso no lo puede hacer un papa. Lógicamente, tiene que ser alguien que no es papa. Ese derecho canónico, el de 1983, aprobado por Juan Pablo II, es un derecho canónico herético y contrario a la fe católica en un montón de cánones, pero en concreto en el momento en el que elimina también la figura de derecho divino de renuncia tácita, admitida por derecho, por apostatar o por faltar en la fe. El mismo Pablo IV, en el párrafo 1, en el párrafo primero de la bula Cunes Apostolatus Officio, nos dice, siguiendo las enseñanzas recogidas en el decreto de Graciano, siguiendo la enseñanza de su santidad Inocencio III y la enseñanza de la Iglesia Católica Universal de todos los tiempos, Pablo IV en el primer párrafo nos dice, antes de definir que vacan ipso facto, él nos dice, el romano pontífice, que como vicario de Dios y de nuestro Señor tiene la plena potestad en la tierra y a todos juzga y no puede ser juzgado por nadie, si fuese encontrado desviado en la fe, podría ser impugnado. Claro. O sea, ¿por qué a día de hoy entonces dicen muchas personas que el Papa es imposible que caiga en la fe porque está impedido por Dios? No, no está impedido por Dios. No está impedido por Dios. Y esto la Iglesia lo ha tenido siempre muy claro. No está impedido por Dios. Si el Papa puede ser encontrado desviado de la fe y puede ser impugnado, es porque se puede desviar de la fe. Si es que está muy claro, está muy claro. ¿Cómo salvamos entonces la promesa de Cristo? Tu fe no va a caer. Cuando le dice a San Pedro, tu fe no va a caer, rezado por ti para que tu fe no caiga. Pues como lo hemos dicho antes, se salva muy fácilmente. Aquel que siendo sucesor de Pedro incurre en una herejía, al enseñar la herejía renuncia al papado y entonces el que enseña la herejía no es el papa, sino el renunciante al papado. Es decir, el papa verdaderamente no cae en la fe. Un papa no puede caer en herejía, pero no puede caer en herejía porque cayendo en herejía deja de ser papa. Si es que es así de sencillo y no hace falta que nadie lo juzgue. No hace falta que nadie lo juzgue. La herejía es la negación o duda pertinaz de una verdad que debe ser creída con fe divina y católica. Esa es la definición de herejía según el derecho canónico, tanto del 17 como del 83, que eso sí lo han mantenido en el Código de Derecho Canónico de Juan Pablo II. Mantienen la misma definición. No hace falta que nadie juzgue a una persona para ser hereje. Por ejemplo, cuando Juan Pablo II, siendo arzobispo de Cracovia, arzobispo Wojtyła, todavía no era cardenal, siendo arzobispo de Cracovia, en el aula conciliar en 1864, tal y como dijimos el otro día, que se puso además la cita en el vídeo, cuando dijo que la Iglesia no tiene que enseñar a los no creyentes, sino que tiene que buscar en común con el mundo, hombre, eso es una herejía. ¿Hace falta que alguien le pregunte a un obispo si verdaderamente está, o sea, si tiene conciencia de lo que está diciendo? O sea, un obispo sabe que la finalidad de la Iglesia es enseñar la fe. O sea, es que aquí no cabe la presunción de inocencia. La presunción de inocencia solamente en personas que pueda caber de alguna forma la ignorancia, pero la ignorancia no se puede presumir en quien tiene que tener conocimiento. O sea, yo no puedo presumir ignorancia en un médico que no sepa lo que es un dolor de cabeza. Yo no puedo presumir ignorancia en un médico que no sepa lo que es un corazón. O sea, no, porque el médico tiene que saber esas cosas. Ahí no se puede presumir ignorancia. Por lo tanto, lo que haga contrario al funcionamiento del corazón o de cualquier otro órgano del cuerpo, ahí no hay ignorancia posible. La ignorancia, no hay presunción de inocencia ninguna. La ignorancia solamente se puede dar, o la presunción de inocencia, cuando la persona
desconoce algo, pero no se puede presumir ni inocencia ni desconocimiento en quien tiene que saber lo básico de su oficio. O sea, un obispo sabe perfectamente que Cristo dijo: id al mundo entero a predicar del Evangelio a los apóstoles. Un obispo sabe perfectamente que la misión apostólica, que en eso consiste la sucesión apostólica, es predicar el Evangelio y mantener el sacerdocio para la salvación de las almas. Es que me venga ahora un obispo y me diga que la Iglesia no tiene que predicar, hombre, esto es una herejía, porque es una negación de manera insistente y pertinaz. Ahí no cabe posibilidad de presunción de inocencia alguna. Y luego encima vemos que a lo largo de su vida, como vimos en el vídeo anterior o en los vídeos anteriores, vemos que a lo largo de su vida realizó actos y siguió diciendo cosas en el mismo sentido de esta afirmación. Por lo tanto, ahí vemos que ese error, esa doctrina falsa, él la mantiene de manera obstinada, con obstinación. Es decir, es pertinaz, tiene pertinacia. Por lo tanto, era un hereje, y un hereje no puede ser papa. Y esto es lo que nos han enseñado siempre la Iglesia. Es que no hace falta que nadie lo juzgue. He nombrado ya 4 documentos. He hablado del derecho universal de la Iglesia. Decreto de Graciano 1140. He hablado de la enseñanza o en el magisterio ordinario de un papa, su santidad Inocencio III, sermón in consecratione pontificis maximi. He hablado de el magisterio solemne de un papa, bula cunes apostolatus officio, de su santidad Pablo IV. Y he hablado del derecho canónico de 1917, que recoge el derecho divino y en concreto la figura de derecho divino de renuncia tácita por fallar en la fe. O sea, es que, y podríamos hablar todavía más cosas. Cualquiera puede leer el capítulo 30 de Romano Pontífice de San Roberto Belarmino, donde habla precisamente de que un papa hereje no puede, un papa que comete una herejía no puede seguir siendo papa, porque ipso facto deja de ser papa. San Roberto Belarmino, pocos años después de la bula cunes apostolatus officio de Pablo IV, expresa a la perfección esta doctrina dogmática de la Iglesia, que un papa hereje deja de ser papa. No cabe, por lo tanto, la posibilidad, vuelvo a repetir, de que un papa no sea hereje porque lo impide Dios. No. Si incurre en herejía, deja de ser papa. Cuando enseña la verdad, está asistido por el Espíritu Santo. En eso consiste la infalibilidad. Cuando enseña la verdad, está asistido por el Espíritu Santo. Cuando enseña el error, deja de ser papa. Si es así de sencillo. Es lo que nos ha enseñado siempre la Iglesia. Es lo que nos ha enseñado siempre. Da igual que el Papa diga una herejía en el avión, que lo diga en un meeting delante de 80.000 musulmanes, o que la diga, da igual el ámbito. O sea, el ámbito no hace a la herejía. La herejía es la negación o duda pertinaz de una verdad que debe ser creída con fe divina católica. El ámbito no hace a la herejía. Es decir, un papa no es hereje porque diga la herejía en el magisterio extraordinario, pero no deja de ser, pero es hereje porque la diga en el ordinario. No. Es que quien dice una herejía, da igual donde sea, en qué magisterio sea o delante de quién sea, en el momento que enseña un error de manera pública, con publicidad, delante de personas, ya es hereje. Si lo hace además de manera consciente y pertinaz. Y hombre, vemos que, por ejemplo, Juan Pablo II, cuando dice delante de los musulmanes, de 80.000 musulmanes, que adoramos al mismo Dios, lógicamente ahí está siendo también muy pertinaz, porque además está retomando además la herejía que enseñaba ya el Vaticano II en Nostra Aetate, en Lumen Gentium, etcétera, etcétera. O cuando vemos que se reúne con líderes religiosos y no predica el Evangelio, sino que busca en común con el mundo, como hizo, por ejemplo, en el encuentro de Asís, que buscaba la paz en común con el mundo, pero no habló de Cristo, pues ahí estamos viendo que mantiene su misma doctrina de manera pertinaz, la misma doctrina que le enseñó en el aula conciliar en 1964. O sea, no hace falta que nadie lo juzgue. Lo que es objetivo es objetivo. El que es ladrón y es ladrón por robar. El que es hereje y es hereje por enseñar una doctrina contraria con pertinacia. Y eso lo vemos en todos los que han sucedido a Pío XII, porque Juan XXIII enseñaba también que la unidad de la Iglesia había sido destruida y que teníamos que recomponerla, que teníamos que reconstruirla entre los hombres. Y esto lo enseñó siendo nuncio apostólico de su santidad en Bulgaria, en Turquía, en una homilía en Estambul, y lo enseñó luego también en la Petri Catedral, y lo enseñó siendo ya Juan XXIII, y lo enseñó siempre que pudo. O sea, son herejes, porque son pertinacias enseñando el error. Pues no pueden ser papas, pierden. En el caso de que hubieran tenido el cargo, lo pierden. Pero es que un hereje no puede ser, como nos dice su santidad Pablo IV en la Bula cunes apostolato officio, párrafo 6, y ahí también abarca la definición dogmática, porque dice, y además, después de decir definimos, dice todo esto, y luego dice, y además, también aquellos herejes que sean elegidos,
para un cargo eclesiástico, su elección es nula. Su elección es nula. Pues la elección de Juan XXIII fue nula porque era hereje antes de su elección. Y la de los sucesores a Juan XXIII y a Pablo VI, a su santidad Pío XII, son nulas también porque eran herejes desde antes de su elección. Pues no pudieron ser válidas esas elecciones, no pudieron ser válidas. ¿Cómo podemos entonces entender que llevemos casi 70 años de sede vacante?